agenda. Sabemos que todos tienen una agenda muy complicada y les queremos agradecer el que nos hayan incorporado a ese espacio, ¿no?, que tienen aquí. Es un gusto para nosotros como Acumen Intelligence contar con profesionales como ustedes, en cada uno en su sector, y creo que en esta reunión todos coincidimos en el mismo sector. El equipo está conformado por mis compañeros, cada uno va a estar en alguna mesa, el cual en alguna duda pueden molestarlos en cualquier momento, pueden consultarles. Ellos son expertos y profesionales en el ámbito. Y pues aparte de agradecerles, tenemos un motivo el cual los citamos acá y el cual los tiene aquí. Es una breve presentación y presentarles también algo de lo que estamos haciendo en Acumen Intelligence al equipo como global, tanto como en México y Latinoamérica. Y el título de esta presentación es Visión Residencial del 2026, la situación actual del mercado en esta primera mitad del año. Tengo el gusto de presentarles al Head de Acumen Intelligence, Justino Moreno, y él está aquí en México y viviendo toda la parte de Latinoamérica. También tengo el gusto de presentarles a Oscar Yusar. Él está en base en España, pero es un experto profesional en el tema, y él nos ayudó en la composición y en la estructura de este aplicativo, el cual también nos estará explicando sobre la visión que tiene no solamente en México, de Latinoamérica, sino también en España y otras partes del mundo en los cuales nosotros tenemos presencia. Para nosotros, se lo recargo, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. La verdad es que nos sentimos muy contentos y muy honrados de su presencia, y se los agradecemos y les hacemos mucho hincapié porque es bien complicado a veces en viernes tener una reunión así, pero la verdad es que contar con ustedes es para nosotros muy grato. Entonces, muchas gracias y les doy el micrófono aquí a mis compañeros. Gracias, Dani. Pues muy bien, pues muchas gracias otra vez, como bien lo comenta Dani. Hoy vamos a presentar ya información reciente, de hecho la acabamos de terminar esta semana, es información del mercado, cómo vamos esta primera mitad del año y sobre todo en la Ciudad de México, que trae retos súper interesantes, ¿no? Hoy empezamos con la parte de los créditos, ¿no? Aquí tenemos mucha gente especializada en ese tema de la colocación de créditos y la producción de los avalúos. Hemos colocado más de 170,000 créditos a nivel nacional, lo cual vemos y nos llama la atención que estamos todavía un 20% abajo de lo que lo dimos el año pasado, ¿no? Entonces ahí ya tenemos ciertas alertas para poder ir mejorando. ¿Qué es lo que estamos notando nosotros? Que cada vez el consumidor está siendo más cauto al momento de invertir, tanto en su casa y sobre todo en diferentes proyectos. ¿Qué tenemos y qué hemos ido descubriendo? Es que el precio de la vivienda sigue creciendo. Hoy tenemos una media general a nivel nacional de 1.9 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 6.3%, ¿no? Y la colocación de los créditos en conjunto, pues también vemos que la participación del hogar, tanto el jefe de la familia, que aporta más o menos el 70% de un crédito y el otro 30% de la pareja que trabaja, y esto conformado tan solo en un crédito con financiamiento o un crédito directamente en Infonavit. ¿Qué estados son los que siempre son los ganadores? Estamos como Nuevo León, la zona centro del país, que siempre es la parte, Guadalajara, Jalisco, es uno de los estados con mayor colocación de créditos, al igual que Nuevo León. Nuevo León se caracteriza muchísimo por tener una mezcla muy interesante en cuanto a segmentos de vivienda, tiene una participación muy grande en el tema de interés social, que es un producto que cada vez se está agotando más a nivel nacional. Y aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Qué compran hoy en día los mexicanos? Siempre damos datos de precios, hoy quisimos darle la diferencia. ¿Y por qué la diferencia y damos más a la tipología que está comprando el mexicano? Pues porque con toda la información que nosotros vamos generando en Acumen Intelligence, pues tenemos ya información incorporada de todos los portales inmobiliarios, lo cual pues nos da todavía una visión más global de lo que la gente está buscando. Y hoy vemos en el tema de casas, ¿no? Vemos que las casas son 5% más pequeñas que el año pasado, lo que está comprando, ¿no? Entonces ya nos llama un tema la atención, porque las casas siempre tienen esta fortaleza de tener un área o un espacio pues mucho más grande, ¿no? Hoy tenemos casas de 108 metros cuadrados de construcción o habitables
con terrenos que van de los 125 metros cuadrados habitables. Ya si vamos en algunas regiones, en algunas ciudades, ya tenemos terrenos de 100 metros y un poquito menores, ¿no? Son casas con 3 recámaras, 2 baños y un cajón de estacionamiento. Eso también nos llama la atención. Cada vez, al igual que las recámaras se va haciendo más pequeñas, el estacionamiento pues ya no es un driver que teníamos como un impulsor para que se adquiera una nueva vivienda, ¿no? Incluso en zonas como la Ciudad de México en centro, pues ya vemos tipologías que el estacionamiento ya está por aparte, ya no es un necesario, ¿no? Un input importante. El valor por metro cuadrado a nivel general lo tenemos en 20.381 pesos por metro cuadrado, con un incremento del 12% anual. Y esto es bueno, está por arriba casi duplicando la inflación, que de hecho hoy anunció, bueno, la semana también anunciaron que la inflación ya está por abajo del 4%, lo cual también es bueno. Y aquí importante, la edad, 9 años. También hemos ido notando cada vez que algunos hogares pues, empiezan a sacrificar pues, que sea una vivienda nueva y a lo mejor por ganar más metros empezar a comprar una vivienda dentro del mercado secundario, ¿no? Y podemos ir viendo en la zona metropolitana del Valle de México, por ejemplo, las casas son de 94 metros cuadrados, en la Ciudad de México 146 son casas grandes, aunque es un mercado pequeño, pero en la Ciudad de México pues sí buscan y hay un poder adquisitivo importante para adquirir casas que sean de más de 100 metros cuadrados, ¿no? Vemos en Monterrey 114, Guadalajara nos llama la atención porque es un mercado que trae una muy buena dinámica, pero cada vez está haciendo cosas más pequeñas, tanto en departamentos como en casas. Hoy tenemos una media de 99 metros cuadrados, incluso en el terreno también es de los más pequeños, 93 metros cuadrados en promedio, sobre donde está el tema de la casa, y si vemos 2.5, tenemos 2.4 recámaras, 1.8 baños, etcétera, ¿no? Y en cuanto a precios, vamos a tener que en algunas ciudades, que son ciudades que tienen un mercado que a lo mejor está en crecimiento, pues tenemos plusvalías de más del 20%, ¿no? ¿Qué pasa en la parte de los departamentos? Aquí ya los departamentos ya es más poquito, es nada más un 1% más chiquitos que el año pasado. Ya estamos en los límites de los 68 metros cuadrados de construcción. Aquí, por ejemplo, las tipologías son de 2 recámaras, 1.5 baños y también un cajón de estacionamiento. Si vemos el valor por metro cuadrado, tenemos 34,000 pesos por metro cuadrado y una plusvalía del 13.2%, muy similar a lo que trae las casas, igual incluso un poquito del 1% más. Y acá lo interesante también es la edad, que solamente hay una diferencia de un año en comparación al tema de las casas. Aquí, por ejemplo, si lo vemos, pues ya la Ciudad de México, hablamos ya de 67 metros cuadrados habitables, en la parte de Guadalajara 63 metros cuadrados, Tijuana nos llama la atención, 55 metros cuadrados un departamento, y si lo vemos hay mercados que nosotros le estamos denominando emergentes. ¿Por qué emergentes? Porque no son o no se caracterizan por tener un desarrollo importante en el tema vertical. Sin embargo, con esta tendencia de la verticalización, de tener ya todo más cerca, de empezar a maximizar los terrenos, pues estamos viendo que hay ciudades claves como Juárez, Saltillo, algo de Mexicali, Chihuahua, donde ya empezamos a ver edificios pues, más interesantes y los cuales en algunos casos, pues también el mercado hay que ver si los va a absorber, ¿no? De absorber edificios de más de 20 niveles o a lo mejor edificios de entre 5 a 10 niveles o a lo mejor un edificio un poco más pequeño, pero con un estilo de vida mucho mejor, ¿no? Y aquí también vamos a ver precios, incluso las plusvalías pues son mucho más altas. En la Ciudad de México hablamos de la vivienda general del 13%, la verdad es que está bastante buena, bien, aunque la absorción en algunas zonas sea baja, pues los precios siguen teniendo un crecimiento bastante interesante. Y aquí lo vamos a ir viendo lo que comentábamos del tema de la colocación de los créditos. Por ejemplo, aquí el reto importante, sobre todo la vivienda nueva, ¿no? La vivienda nueva seguimos notando y a nivel así que nacional el agotamiento de los inventarios, ¿no? Eso es algo que hemos estado hablando ya desde el año pasado y también en la colocación de créditos pues se va reflejando. La barrita morada es todo lo que ha sido una colocación a una hipoteca de vivienda nueva. Y lo azul es la usada, y vamos viendo cómo va ganando terreno la vivienda usada, ¿no? Entonces, y esto va mucho en referencia pues también a una falta de inventario, a un producto que a lo mejor no existe en algunas zonas, y por ejemplo en Tlajomulco de Zúñiga, donde el inventario de interés social se ha agotado, pues incluso la vivienda usada es mucho más cara que la vivienda nueva que se empieza a desarrollar. Entonces ahí nos llama la atención de cómo está el mercado, ¿no? Y cómo vamos para
cerrar en la parte de la colocación de los créditos, de acuerdo a estas tendencias, pues estamos viendo que seguramente la vivienda usada va a superar la colocación de vivienda nueva, ¿no? Entonces ahí nos llama la atención, sobre todo en las estrategias de cómo empezar a fortalecer estos tipos de mercados, ¿no? Y luego, ya entrando a lo que es la Ciudad de México, ¿no? Y se ve ahí un poco impactante la cifra de un menos 6.4% las ventas que se registran en la Ciudad de México. La Ciudad de México tuvo una caída bastante fuerte en este segundo trimestre de 2026, ha sido la más fuerte en los últimos, pues así que desde la pandemia. La verdad es que tenemos un total en toda la zona metropolitana de más de 7,000 unidades que se colocaron. Y el gran ganador es el Estado de México, ¿no? Ayer me preguntaban que en dónde se colocaban más viviendas. El Estado de México pues, tiene una gran participación en lo que es la parte de la vivienda nueva, sobre todo en zonas como Tezayuca, Zumpango y otros municipios que están adquiriendo pues, esta vivienda, ¿no? Hoy en la Ciudad de México pues, tenemos una caída y ya tenemos unas ventas de por ahí de las 2,600 unidades, las cuales no veíamos desde el 2020, ¿no? Saliendo de la pandemia, que donde estábamos con los niveles más bajos en cuanto a absorción, ¿no? Y es bueno y malo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver varias oportunidades. ¿Por qué? Pues porque hay que incorporar nuevos inventarios. Sin embargo, pues también en algunas zonas pues el inventario se está rezagando, ¿no? Y aquí vamos a ver los precios. A pesar de que las ventas ya traemos 2 trimestres donde vamos a la baja, los precios siguen teniendo un incremento, por ejemplo, en la parte de toda la zona metropolitana del 8% anual, y si lo vemos en la Ciudad de México alcanza un 10.8%, o sea, a pesar de que tengamos una menos ventas, tenemos un buen incremento. Y esto se debe también, ¿por qué? Porque ciertos desarrollos o ciertas zonas siguen siendo ganadoras, a pesar de que lo vemos a volumen, está cayendo las ventas, si lo vamos pulverizando por corredores, vamos a ver que en algunas zonas tienen buenas ventas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto va impulsando que el precio siga creciendo, aunado a que también la falta de inventario pues hace que los precios también incrementen. Si lo comparamos con el trimestre traemos 3.2%, y si lo comparamos con la variación de la Ciudad de México un 2.7%. Y en la parte de abajo pues vemos cómo están las diferencias en cuanto a la vivienda luxury. Por ejemplo, la vivienda luxury a general del Valle de México pues estamos hablando de 105,000 pesos por metro cuadrado, y si lo hablamos en la Ciudad de México, por ejemplo, ya nada más participamos 4 segmentos. Ya no tenemos segmentos como el tradicional o media dentro de lo que es la vivienda nueva, ¿no? E incluso aquí en este caso la vivienda media pues cada vez también se está agotando, ¿no? Se está disparando más al segmento residencial, donde tenemos la gran participación de lo que es el inventario. Y aquí está, por ejemplo, la radiografía de cómo ha ido también agotándose este inventario. Veíamos que ya hoy en día la media del tiempo que se está para agotarse, pues estamos alrededor de los 20 meses. Cuando hace unos 3, 4 años andábamos con 36, 40 meses para agotarse el inventario. Hoy tenemos un stock disponible de 18,000 unidades, las cuales han tenido una tendencia a la baja, ¿no? Esto nos dice que en algunas alcaldías, pues en 16 meses se estaría agotando este inventario. Los proyectos que se han incorporado en este trimestre en la Ciudad de México fueron 57 contra 27 que en el Estado de México. Sin embargo, esto no nos alcanza todavía, aunque tuvimos un repunte en cuanto a la incorporación de nuevos proyectos. Si lo comparamos, por ejemplo, en el 2017 y 18, la media del trimestre era de 115, 120 proyectos nuevos por trimestre. Hoy en día andamos en una media de 30 a 40 proyectos al trimestre, lo cual pues, se redujo bastante fuerte, y en los últimos 2 primeros trimestres del año, la verdad tuvimos una entre 80 y ahorita 70 proyectos que se incorporaron, ¿no? Sin embargo, esto pues no nos está alcanzando para darle la vuelta a la caída del inventario. Luego tenemos, por ejemplo, el total de proyectos. Hablamos de 720 proyectos. Hace 2 años hablábamos de 1,500, 1,600 proyectos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues aquí también está otra red flag de lo que está pasando en la Ciudad de México y qué podría hacer. Y aquí vienen varias razones. Hemos platicado con diferentes clientes donde nos dicen, oye, ¿cuáles son los problemáticos que hemos encontrado? Falta de terrenos,
el tiempo de desarrollo y también el costo de los terrenos, ¿no? Que ya cada vez es más complejo pues tener poder desarrollar y sobre todo pues que esta vivienda quede en un segmento donde la gente lo pueda comprar, ¿no? Entonces ya íbamos haciendo, tenemos que hacer un proyecto mucho más grande, un proyecto de usos mixtos y ya en ciertas zonas pues estos mercados no los absorben, ¿no? Y aquí en las ventas, lo que comentábamos, ¿no? El Valle de México sigue siendo, hoy es un día, es el ganador en cuanto a las unidades vendidas en México, ¿vale? ¿Y cómo es el mapa? Aquí sí lo vemos, por ejemplo, en la zona norte, que es lo que hablábamos hace rato, de lo que compone todo el Valle de México principalmente, pues vemos estos 3 municipios, que es el aeropuerto de Laifa, donde está rodeado, que rodean el aeropuerto de Laifa. Aquí, por ejemplo, a lo mejor no está tan impulsado por el viaje del turismo, ¿no? Sino más bien por tema de carga. Tenemos EDIs, tenemos nuevas zonas industriales, tenemos una conectividad que nos da hacia Pachuca. Y a Pachuca la verdad es que antes yo me acordaba que ir a Pachuca pues era todavía ver mucho llanura, etcétera. Ya hoy cada vez pues ya vemos más desarrollos ya construidos entre estas líneas, la construcción del tren de Pachuca hacia el AIFA, lo cual pues, va a generar diferentes conectividades viales, ¿no? Y hacia la zona centro, aquí también nos llama la atención. Veíamos que, pues, aunque el mapa de la Ciudad de México se distribuye en diferentes regiones y en algunas zonas vemos crecimientos en cuanto a las ventas y en otras van disminuciones, la zona centro sigue también siendo pues, muy atractiva, sobre todo Cuauhtémoc. Hoy Cuauhtémoc sigue siendo la alcaldía número 1 en cuanto a unidades vendidas, ¿no? A pesar de que trae los precios por metro cuadrado más caros a nivel Ciudad de México y Estado de México, sigue siendo el principal mercado, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tenemos corredores bastante atractivos, Reforma, La Condesa, La Roma, Juárez, tenemos lo que es ya pegado hacia Polanco, etcétera. También tenemos un corredor que a lo mejor casi nadie habla, que es toda la zona de Progar. Tenemos pues ya si ya lo vemos, ya se ve una mini ciudad con torres de más de 20 niveles en un cuadrante de menos de 1 kilómetro a la redonda y otras zonas, ¿no? Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, hoy en día, a pesar de que Cuauhtémoc tengamos las 886 unidades vendidas, y si lo vemos el trimestre pasado, que eran casi 1.950 unidades que se habían desplazado, los precios ya estamos tocando y raspando los 100,000 pesos por metro cuadrado, ¿vale? Entonces, ahí vemos que los precios siguen creciendo, tenemos un stock de 4,000, casi las 5,000 unidades vendidas y por ejemplo tenemos 220 proyectos y aquí es lo que comentaba hace rato, los tiempos de agotamiento del inventario, estamos hablando de 16 meses, lo cual pues ya es bastante poco, o sea, si sigue esta tendencia y no se incorporan nuevos proyectos, pues en 16 meses se va a estar agotando el inventario, ¿no? Y todavía hay muchos desarrollos que siguen vendiendo sin iniciar la construcción, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimos factores que ya llaman la atención en cuanto al tipo de proyectos. Hay otras alcaldías, por ejemplo, Benito Juárez. Si recordamos, Benito Juárez en el 2016 pues era el top, ¿no? El top 1 en cuanto a colocación de créditos, absorciones, número de proyectos. Hoy esta saturación, esta mala imagen también incluso de cómo es el mercado en la zona, pues ha hecho que ya llegue 477 unidades que se estén vendiendo el trimestre y un valor. Miguel Hidalgo trae también uno de los mejores valores por metro cuadrado, 90,000 pesos, y esto está concentrado mucho en la zona de lo que es la Polanco y todos los alrededores, ¿no? La Náhuac también, que es una de las colonias que ha ido empujando y cada vez se van retransformando algunas ciudades. Y algo interesante es que también en la zona oriente, Chalco también se están reactivando nuevos proyectos, ¿no? Veíamos que normalmente toda la zona oriente pues estaba muy olvidada y es donde se concentra gran parte de la población, o sea, si lo vemos en volumen de habitantes, pues es donde está la mayoría de la gente que incluso llega a trabajar a esta zona, ¿no? Entonces ya empezamos a ver algunos desarrollos que están repunteando en la zona de Chalco, en la zona más de Iztacalco, Tlalpan, lo que es Tláhuac, etcétera, ¿no? Y esto es como datos generales de lo que es el mercado de la Ciudad de México, los principales resultados al segundo trimestre. Algo que nos llama la atención y hoy que queremos compartirlo con ustedes, porque sabemos que al final pues, nuestra cobertura de información a nivel global, pues Oscar nos va a dar algunos datos muy rápidos de lo que es el mercado en España, ¿no? Porque al final, aunque estamos del otro lado y
10 horas de diferencia, la verdad es que hemos visto que estamos pasando por situaciones similares, ¿no? Datos muy concretos, salario, costo de vivienda, falta de vivienda, costo de renta. Entonces, tenemos algo que podemos ir comparando con toda la parte del mercado, ¿no? Con un overview del mercado español. La idea no es bajar tanto a nivel de detalle como Justino compartía para México, pero sí que nos gustaría que os llevarais un overview de cómo está funcionando el mercado a día de hoy en España y ver esas similitudes, ¿no?, que hay con el mercado mexicano. Entonces, el primer número más grande que tenemos en la pantalla es ese crecimiento del 15% interanual, ¿vale?, en términos nominales, en cuanto a incremento del valor de la vivienda. Todos estos datos son recientes, de julio de 2026, con lo cual vemos un incremento bastante significativo en lo que va de año, ¿no? Y esto no es solo este último año, sino que llevamos bastantes años, los últimos 4 o 5 años, viendo incrementos bastante significativos, ¿vale? El euro metro cuadrado, el valor unitario ahora mismo en el país se sitúa en 2.000 euros metro cuadrado, con una variación trimestral de 3,7%, que digamos que sustenta ese 15% a nivel anual, y luego en términos reales estamos en un 11,8%, ¿no?, con lo cual tenemos una inflación de ese 3%, el cual, pues bueno, con ese incremento del valor, que sobre todo se debe a una escasez en la oferta y a una demanda que, pese a que se reduce un poco, no al ritmo que necesitaría para igualar a la oferta, pues generan estos valores, ¿no? Y bueno, el empleo por el momento se mantiene sólido, con lo cual pues eso ayuda a que el comprador finalmente, aunque con un sobreesfuerzo, acabe llegando a poder mantener las transacciones, ¿no?, en este ritmo. Aquí tenemos un desglose de las diferentes comunidades autónomas. Estos serían como los estados, ¿no?, en el país mexicano. Lo que vemos es que Madrid, por ejemplo, por ir a un ejemplo más concreto, está creciendo al ritmo medio nacional que compartíamos antes, es un ritmo del 16%, y aquí un dato interesante es que 13 de estas comunidades están creciendo a un ritmo de doble dígito, ¿no?, lo que refuerza todavía más esa falta, esa escasez de oferta a nivel generalizado en todo el país, ¿vale? Yendo al detalle de Madrid, tenemos, en la parte de la derecha tenemos a nivel de comunidad, lo que sería el estado en México, y luego tenemos la parte de capital. Lo que vemos es un euro metro cuadrado en la Comunidad de Madrid de 3.600 euros metro cuadrado, y esa variación interanual que veíamos antes, del 16,4. Vemos que la variación intrimestral es un poco más contenida que la que podemos observar a nivel nacional, y esto nos puede indicar que quizás los precios ya estén llegando a un límite que la población es capaz de asumir, ¿no? Con lo cual no hay una bajada, simplemente una ralentización de esa subida en el último trimestre. Y bueno, del lado de Madrid capital, pues más o menos lo mismo, ¿no? Seguimos con ese incremento del 15%, pero todavía vemos esa ralentización en comparación con el resto del país en la subida del valor a nivel trimestral, ¿no?, donde ahora mismo estaría en casi un 2%, ¿vale? Aquí bajamos al detalle de Madrid, vamos a ver los principales distritos, los distritos de mayor valor. Tenemos el distrito que se denomina el barrio Salamanca, el barrio Chamberí, barrio Chamartín. No sé si algunos de vosotros habéis podido o conocéis más o menos la geografía, pero estos serían pues el Polanco, Reforma, Condesa, ¿no? Serían los barrios más premium de Madrid, donde pues, a pesar de tener un euro metro cuadrado elevado, de 7.000, rondando los 7.000 euros metro cuadrado de media, todavía hay algunas algunas transacciones muy superiores. Sí que vemos incluso que las zonas del sur, como podemos ver bajo en la nota, Puente de Vallecas, son zonas de euro metro cuadrado de valor más bajo, pero han tenido un incremento todavía más significativo en los últimos años. Y luego, fuera de Madrid, del municipio de Madrid, del área metropolitana, tenemos también un incremento significativo. Esto se debe a que esa escasez de oferta en el núcleo urbano empieza a generar ese
ese incremento significativo en las zonas colindantes de Madrid. Por daros algún ejemplo, Pozuelo de Alarcón es un municipio que colinda con Madrid. Hay urbanizaciones donde están, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid y demás. Pues bueno, son urbanizaciones con alto poder adquisitivo y pues en este momento de escasez de oferta pues todavía siguen creciendo, ¿no? Pese a tener ya un euro metro cuadrado, un valor muy superior. Y por otro lado, las zonas del sur y del este de Madrid, que tienen un euro metro cuadrado algo inferior, lo que estamos viendo es que tienen un incremento en los últimos años muy superior, ¿no? Casi llegando al 20% interanual. Bien, el reto del acceso a la vivienda. Aquí tenemos las métricas en las que comparamos el esfuerzo que tiene que hacer un comprador financiando su casa con respecto a los ingresos medios netos, en el cual a nivel nacional es un valor de un 35%, lo que a nivel teórico se supone que es razonable, pero si vamos a Madrid capital o incluso a los distritos más extremos que comentábamos antes, empieza a ser un valor inasumible, ¿no? Esto, pues bueno, la explicación tiene inversión extranjera y demás que está ahí generando esas compraventas sin que la parte de la renta contabilice, ¿no? Y con lo cual pueda tener sentido ese número, ¿no? Más cercano al 35%, que sería algo razonable. Pero bueno, en cualquier caso nos da un indicio de cómo ajustada está ya esa tasa de esfuerzo que tienen los compradores. Antes de pasar a la siguiente lámina, aquí va una pregunta. Ya vimos como dos datos bastante interesantes y aquí vemos muchos especialistas en el tema de vivienda. ¿Cuánto creen que haya la diferencia entre la Ciudad de México y Madrid? La porcentual, ¿será que 1.000 euros, 2.000 euros, nada, seamos muy similares en valor por metro cuadrado? ¿Valor por metro cuadrado? 3 veces. ¿Alguien más? ¿3 veces? ¿Más? No sé, te digan. 3 veces, levantamos las 3 veces. ¿Por 2? ¿Por 3? Por 2. Vamos a verlo. Ahí estamos. No estamos mal, ¿no? O sea, el del lado izquierdo, derecho, perdón, tenemos Madrid, Madrid capital, homologado. De este lado tenemos la Ciudad de México. Ya aquí en la Ciudad de México comparamos ya lo que sería todo el mercado general, vivienda nueva, vivienda usada, al igual que lo hacen nuestros compañeros de Madrid. Vemos una media en pesos de 98,000 pesos, 4.600 euros. Nosotros en la Ciudad de México tenemos 3.531 euros, 74,000 pesos por metro cuadrado. Vemos la diferencia, ¿no? No estamos tan alejados. Ya si nos vamos a núcleos, tal vez podría ser que nos vayamos dando. En cuanto a crecimientos, nos están ganando como ganaron la Copa. Tenemos un 15% interanual contra un 7%, un 8%, nos están dando el doble. La variación trimestral, los queremos alcanzar, estamos a 2.3% contra 1.7%. Aquí en la parte de la rentabilidad, Ciudad de México es más rentable, ¿no? Entonces al 11.7% contra 10%, un punto porcentual, pues es 1.7% más, ¿no? Queremos verlo así. Y ya comparando lo que decía Oscar, los top 3 distritos más high en Madrid, aquí sí ya nos alejamos casi no al doble, pero sí nos alejamos contra nuestras colonias top, que por ejemplo Polanco traemos un valor de 7.000 euros versus 7.878, es como la más pegada hacia las zonas high-end de la zona de Madrid. Polanco vemos que a lo mejor el desplazamiento de las unidades no son tan aceleradas, pero traemos ahí un muy buen producto, es un producto reconocido que lo podemos poner a la altura de estas ciudades, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. Nuestro corredor favorito, Reforma, traemos un valor de 5.600, todavía sí no estamos dentro de las top 3 de Madrid. Y después Condesa, que Condesa aquí la marcamos porque es una colonia que les gusta a los extranjeros, está poco a poco volviendo a tener una reactivación en cuanto al desarrollo. Traíamos ya hace un año
poquito menos de 13 proyectos, hoy ya estamos alcanzando los 15 proyectos que están vendiendo en la zona y traemos un valor de 5.000 euros, 107.000 pesos por metro cuadrado, y esto es como estamos nosotros, ¿no? Entonces creo que nos falta, estamos haciendo muchísimas cosas, tenemos ahí retos importantes en ambos países, hablamos de la falta de inventarios, la demanda se sigue acumulando, los precios siguen creciendo y esto impulsa, ¿no? Algo que lo que me llama la atención es el tema de la relación ingreso-costo de la vivienda, ¿no? 37% acá, ¿no? Ustedes saben, si es el 30%, pues pasa, si no es el 30% no avanza, ¿no? Entonces, ahí vemos que el 80% es una locura, ¿no? Entonces, wow, entonces muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, oye, pero sería capital contra capital. Es correcto. O por ser también como lo más caro, que es Ciudad de México aquí en el país, contra también lo más caro. No, aquí es promedio general capital contra capital. Sí, capital contra capital. Pero Madrid no representa como los más altos precios también de estado. Estos son los distritos más premium de Madrid. Entonces sí sería comparar lo más alto contra lo más alto. Sí, tendríamos que hablar a lo mejor ya de los cabos, por ejemplo, de unos cabos contra a lo mejor una playa de Madrid, o sea, buscar como homologado, aquí digo, las ciudades capitales creo que podrían ser como la mejor comparación, pero ya si vamos a lo mejor por mercado, seguramente si nos vamos a Nayarit, a la parte de los cabos, seguramente hay más turístico, cambiamos, si nos vamos a las playas, también seguramente pero encontramos. ¿Vale? Vas al video. Pues muchísimas gracias, ya entendiendo un poquito el desplazamiento y la valoración sobre los activos y un poquito cómo va la tendencia del mercado, les vamos a pasar un pequeño video ya especificándonos más un poco sobre el producto que les vamos a presentar y sobre también qué vamos ahorita a los siguientes pasos que vamos a dar, ¿vale? En Ecumen Intelligence convertimos los datos en inteligencia inmobiliaria. Ayudamos a entidades financieras a comprender el mercado y valorar activos con mayor precisión. Pulse es nuestra plataforma de inteligencia de datos inmobiliarios. Bancos de distintos países ya confían en ella para analizar la evolución del mercado y obtener valoraciones fiables. Su tecnología combina inteligencia artificial con el conocimiento de expertos. Utiliza comparables de alta calidad cuando están disponibles y modelos predictivos cuando la información es limitada. Con Pulse el usuario puede localizar cualquier activo, acceder a comparables publicados, despublicados y transaccionados, generar estimaciones de valor y crear informes profesionales totalmente personalizados. Cada día incorporamos más de 24.000 nuevos comparables y combinamos información de mercado con más de 50 fuentes de datos, que tratamos y enriquecemos para convertirlas en información fiable y útil para la toma de decisiones. Pulse aterriza en México, reforzando nuestra presencia internacional y ampliando nuestra cobertura en los mercados donde ya operamos en Europa y Latinoamérica. Nuestra principal ventaja es el conocimiento acumulado durante décadas. A través de miles de avalúos realizados por auditores independientes respaldan nuestra tecnología. Pulse, la nueva generación de la valoración inmobiliaria, impulsada por datos, automatización e inteligencia artificial. Bien, Pulse Asset es una herramienta que llevamos años en funcionamiento ya en algunos de los mercados europeos y estos últimos años estamos haciendo un despliegue en Latinoamérica con un primer importante esfuerzo en México y bueno, el objetivo de hoy es poder presentaros esta herramienta, ¿vale? Es un poco lo que veíais en el vídeo, al final de manera resumida es una herramienta que tiene conexión al mercado con diferente tipología de datos para realizar valoraciones inmobiliarias, ¿vale? Tiene conectado dato propietario de avalúos, tiene oferta de mercado monitorizada, publicada, despublicada, que recogemos, tratamos, identificamos outliers, deduplicamos, ¿no? Hacemos ahí un tratamiento con todo este dato para poder incorporarlo y estructurarlo junto con el dato propietario de avalúos y contra el resto de avalúos de mercado, ¿no? Con lo cual esto nos ayuda a tener una base de datos que luego modelos de valoración automática utilizan para, de manera estadística, llegar a tener un valor de un inmueble de una manera muy rápida, ¿vale?
Entonces, ¿cómo funciona un modelo de valoración automática? Lo que denominamos un AVM es un estimador de valor, en este caso basado en comparables. ¿Eso qué quiere decir? Que va a buscar los comparables más similares, los testigos más similares, más cercanos y más reciente, en base al activo, al inmueble que queremos valorar, ¿no? Ahora, todos estos comparables, como comentaba antes, han sido limpiados y estructurados para quitar avalúos que no están a valor de mercado, porque es un avalúo atípico, porque no es una vivienda libre, porque no es una vivienda terminada, ¿no? Todo eso se limpia a nivel de la oferta publicada, cuando un broker o dos brokers, ¿no?, pueden publicar el mismo inmueble o puede publicarse en diferentes portales. Eso hacemos una duplicación tratando las imágenes, tratando las características, para que luego cuando aplicamos la estadística a ese dato, pues el algoritmo que hay por detrás sea lo más robusto posible, ¿no? También hacemos un filtrado de outliers para quitar casos atípicos que un modelo estadístico no va a ser fuerte, y así quedarnos con toda esa gran base de datos ya limpia que permite a la estadística trabajar y poder darnos esa orientación de precios, esa estimación de una manera muy eficiente, ¿no?, y muy rápida. Aquí vemos un poco lo que hace el modelo, un poco de manera esquemática en 5 pasos. Lo primero que va a hacer es corregir el sesgo de valor. Como comentaba antes, cruzamos avalúos por un lado, oferta publicada, oferta despublicada por otro lado, con lo cual hay un sesgo de valor que puede haber entre la posible negociación, por ejemplo, del inmueble que está en oferta. Todo eso se trabaja con la estadística para que luego toda la muestra de comparables pueda ser utilizada de igual manera. Número 2, se actualiza en tiempo. Vamos a elegir, el modelo va a elegir siempre los comparables más recientes, pero al tener un histórico muy amplio, pues cuando hay zonas de menor densidad de mercado, el modelo va a poder irse a un histórico mayor, pero siempre corrigiendo, ¿no?, con series históricas de precio para poder actualizar ese valor y que pueda darnos un valor actualizado a día de hoy. El punto número 3 es la homogenización. El algoritmo y su estadística, pese a escoger los comparables o los testigos más similares, va a simular, siempre van a existir ciertas diferencias, ¿no?, por muy similares que el algoritmo escoja los testigos, con lo cual ese tercer paso está enfocado en simular cada uno de estos comparables, el valor que tendría si tuviera exactamente las mismas características que el activo que estamos tratando de valorar, ¿no? Con lo cual ajustamos ese valor para que el testigo comparable sea todavía más comparable y podamos obtener un mejor valor. El punto número 4, a nivel de ponderación de todos los comparables que elige el modelo, pongamos que elige 20 comparables, no todos son igual de similares, aunque se homogenicen, no todos son igual de actuales, aunque se corrijan en tiempo, y no todos están igual de cerca, que sería un aspecto importante. Pues todo esto el algoritmo pondera para darle un mayor peso en ese cálculo final a aquellos comparables mejores, ¿no?, más similares, más cercanos y más recientes. Y por último, el cálculo de valor, pues bueno, con el peso metro cuadrado, ese valor unitario, con esa ponderación y esos ajustes que hemos comentado en los puntos superiores, se llega a ese último valor, que sería la estimación automática del valor procedente de la AVM. Y no solo nos da un valor el modelo, sino que dentro de que por detrás hay inteligencia artificial, el objetivo es que todo esto sea transparente, ¿no?, porque aquí, utilizando este valor, se pueden tomar decisiones de alto riesgo, con lo cual el usuario de este modelo necesita una transparencia de cómo de buena es esa valoración. Con lo cual, de los 5 pasos que comentaba antes, hay un último paso posterior, que es otro algoritmo únicamente destinado a entender en cada valoración cómo de bueno es el modelo, qué dispersión va a tener esa tasación y qué nivel de confianza, por tanto, tiene cada una de las valoraciones, ¿no? Entonces, eso es un output más dentro del propio algoritmo que nos va a decir cómo de fiable es esa valoración y para qué puedo utilizarla o para qué no, en función del riesgo que lleva asociado la toma de decisión en la que estoy basando el ejercicio, ¿vale?
Y por recapitular, el output del algoritmo, el output del modelo que está implementado en el software que aparecía en el vídeo, nos da una estimación de valor, que sería el valor del inmueble a nivel en pesos y en peso partido metro cuadrado, ese nivel de confianza que acabamos de mencionar y los propios comparables que el modelo ha utilizado, con lo cual esa transparencia, dentro de que el modelo por detrás tiene muchísima estadística y muchísima matemática, el usuario final va a poder ver cuáles son los comparables utilizados y por tanto darle esa validez al modelo por visualizar cuáles han sido esos testigos, ¿no?, que el algoritmo ha utilizado. ¿Vale? Y por último, ¿para qué usamos esto? ¿Para qué usan los clientes de este software en Europa y para qué pensamos que podría ser interesante que fuera utilizado en México? Pues hemos traído aquí cuatro ejemplos, 4 sectores dentro de real estate que creemos que puede ser interesante y así en otros países europeos lo están utilizando. El primero de todos en banca, un departamento de riesgos para una comercialización de los NPLs, para poner ese valor con el cual yo tengo que ir al mercado con ese activo que se ha adjudicado, puede ser una herramienta eficiente para entender cómo es el mercado en esa ubicación donde está ese activo y poder ver no solo la estimación, sino todos los comparables, ¿no?, que a lo mejor el algoritmo no ha seleccionado, pero nos pueden dar una visión completa del mercado en esa zona. Luego, a nivel de preoriginación, pues también nos puede ayudar. En España, por ejemplo, tenemos servicios en este aspecto que ayuda al banco en el área de riesgos a generar ese preaprobado a la originación de garantía hipotecaria. A nivel de monitorización, estos algoritmos también se utilizan para reevaluar anualmente los portfolios que tienen los bancos en colateral y así poder, por tema de LGD, de provisiones, pues tener sus cálculos cuadrados con la evolución que van teniendo los activos que están en cartera del banco. Y por último, como contraste de avalúos, pues bueno, la primera capa del banco de recepción de esos avalúos, esta herramienta nos puede ayudar, y así lo utilizan en otras localizaciones, para verificar que ese avalúo tiene su justificación en el mercado gracias al acceso que te da la herramienta. Luego, pasando al siguiente tipo de compañía o una agencia inmobiliaria, existe un reto, ¿no?, de gestionar las expectativas que puede tener un vendedor y que puede tener un comprador, con lo cual la herramienta está pensada para extraer un informe muy comercial en el cual va a poder ver el agente inmobiliario y va a poder compartirlo con el posible comprador o posible vendedor, por qué se tiene que vender la propiedad en ese valor y con toda la justificación de los comparables, ¿no?, que ayuda a entender al comprador o vendedor cuál es realmente el precio de la vivienda. Para inversores o desarrolladores, pues bueno, para valorar inmuebles en general, vamos a hacer una inversión, es una visión apoyada en el dato en el que podemos recurrir para decidir dar un OK o un KO a esa inversión. Y luego, a nivel de peritos independientes, pues bueno, en general es acceso a mercado, acceso al algoritmo, y con lo cual ayuda a la toma de decisión basada en datos. Nos gustaría traeros aquí 2 casos de éxito que tenemos, en este caso en España, que llevan varios años trabajando con nosotros. Son 2 entidades financieras de primer nivel en España, con presencia, alguna de ellas también aquí en México. Y en este primer lugar es un ejemplo que ya mencionaba antes, es un área de riesgos de una entidad financiera que utiliza la herramienta Pulse Asset para realizar un control sobre los avalúos que reciben por parte de las compañías tasadoras, le llaman aquí, compañías de evaluación, disculpad. Entonces, esa primera capa, ese equipo humano experto, gracias a Pulse Asset, tiene ese acceso a la información del mercado, al algoritmo y a los comparables para entender por qué ese avalúo es correcto, o si hubiera algún error, poder monitorizar esos avalúos. En este caso hay más de 30 usuarios a diario utilizando esta herramienta para la validación de esos avalúos como primera capa de monitorización dentro del banco, y en este caso llevan más de 3 años utilizando la herramienta y han realizado más de 10.000 valoraciones.
Y otro ejemplo también, por daros ideas, ¿no?, de cómo en otros mercados están utilizando la herramienta, es otra entidad financiera, pero en este caso es, digamos, el comercializador dentro de esa entidad financiera, el cual saca al mercado aquellos activos que se han adjudicado en los últimos años. Con lo cual, para entender cómo el valor ha cambiado desde que el banco asumió ese colateral, puede ser hace 10 años, por ejemplo, hasta ahora que se ha adjudicado, pues para actualizar esos valores, esta entidad utiliza Pulse Asset para fijar ese valor de salida al mercado, bien sea de compra-venta o bien sea de alquiler, porque la plataforma tiene las dos operaciones, con lo cual te ayuda a la toma de decisión en ambas, ¿vale? En este caso son más de 180 usuarios los que están constantemente realizando valoraciones para sacar inmuebles al mercado, y en un año, un poquito más de 12 meses que llevan con nosotros utilizando la herramienta, han realizado más de 35.000 valoraciones. Vale, y por último, el recorrido de Pulse Asset a nivel, como os comentábamos antes, enlazamiento y despliegue que estamos llevando a cabo en Latinoamérica, y en este caso con foco en México. Hoy tenemos esa primera conexión con todos vosotros, en el cual el día de hoy pues, tenemos esta primera presentación. Luego el 24 de septiembre, en 2 meses, vamos a hacer un webinar en el cual todos vosotros estáis invitados, y en este caso el objetivo sería hacer una demo del propio software en el cual os ayudemos o os enseñemos a utilizar la herramienta. Y luego, por supuesto, en octubre en el EXNI estaremos presentes y con todas las soluciones que trae Acumin y Acumin Intelligence, y bueno, reforzando todavía más el mensaje de Pulse Asset y tratando de resolver cualquier duda que podáis tener. Y luego, no hace falta esperar al webinar. Cualquiera que tenga interés, que crea que les puede ayudar ya en alguna necesidad concreta, como las que hemos comentado, pues la herramienta ya está desplegada, ya es funcional. Escribidnos, Justino, a Roberto, yo estaré en contacto también. Si es por la tarde a mí me va mejor, por el horario español. Si no, Justino y Roberto y el equipo Dani, encantados de atenderos y hacer esas demos anticipadas para que ahora en los próximos meses, de aquí al webinar, podáis ya probar la herramienta, y seguro que os puede aportar mucho valor. Pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Créanme que ninguna fue pagada. Todas fueron muy buenas preguntas, la verdad. A nadie se le pagó para hacer esta pregunta, todas fueron muy buenas, cada una tuvo un punto muy asertivo, y tener a 2 expertos en este tema, la verdad, siempre es bueno escuchar también de parte de España y de parte de un profesional que lleva muchísimos años conociendo el mercado mexicano, todo cómo ha ido traccionando y cómo ha ido moviéndose. Eso hablo Justino, admirable todos los puntos de vista. Entonces, muchísimas gracias, sigan disfrutando sus desayunos, sigan disfrutando de la conversación. Si alguien quiere acercarse con nosotros, o bien nosotros nos acercamos con ustedes para seguir con la conversación, nuestros números de teléfono, nuestras tarjetas siempre van a estar disponibles. La conversación no para, porque aquí seguimos conversando, estamos para servirles. Acumin Intelligence siempre está renovando sus soluciones, siempre va a estar buscando cómo hacer más, y créanme que tal cual, por medio de APIs o por medio de lo que ustedes necesiten, nosotros siempre vamos a estar gustosos en escucharlos y acomodarlos a sus necesidades. Muchísimas gracias, sigan disfrutando y estamos a sus órdenes. Perdón. Fíjate que no me contestaron cómo es el acceso a Pulse. Sí, el acceso a Pulse es por usuarios, es un acceso de pago, y en función de la compañía, pues bueno, hay unos rangos en función del volumen de usuarios, y luego también en función de la personalización, pues tiene un coste otro. Por la página, ¿no? Bueno, por la página directamente es un software que se accede, pero para conseguir el acceso, las credenciales, digamos que con Justino, con el equipo comercial, con Roberto y con Dani y conmigo, pues bueno, haríamos esa primera demo para que el usuario y el equipo pueda conocer cómo utilizar la herramienta, y a partir de ahí se comparte la propuesta económica y se dan las credenciales a todos los usuarios.
Perfecto, pues muchas gracias. La verdad es que es un grato placer que nos hayan acompañado con nosotros. Espero que les haya disfrutado el desayuno. Yo nomás le voy así. Entonces, pues cualquier cosa aquí vamos a estar y sigan disfrutando. Gracias.